desde un inicio, desde que somos recién nacidos, a la edad de la juventud, siempre estamos con esos pensamientos, ¿verdad? No sabemos si hacemos bien o hacemos mal, o nos dejamos mover por una emoción o por qué sé yo, ¿verdad? Y yo digo, pues nos suena complicado porque nuestras fuerzas siempre vamos a batallar, ¿verdad? Siempre vamos a batallar y siempre vamos a tener ese de claudicar o estar entre medio de ¿lo hago o no lo hago?, ¿verdad? Dice, porque hay algo ya en nosotros que desde un principio ya está ahí. Me recuerdo de una ocasión que el hermano Santos dijo que ya cuando el embrión, ¿verdad?, desde que ya está ahí, ya trae eso ahí, ¿verdad? Y decíamos, ¿a poco sí es cierto? Pues sí. Si nos ponemos a estudiar las escrituras, sí, en unas partes nos hace ver que sí, ya hay algo ahí que nos mueve a hacer cosas que a veces no están bien. Y aquí, ¿verdad?, lo vemos aquí en Romanos, ¿verdad? Romanos 7:22 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Fíjese bien, según nuestro hombre interior me deleito en las cosas de Dios. Dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y luego hace una exclamación aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién nos librará, hermanos? Pues el Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque por eso estamos en este lugar, ¿verdad? Entonces, a veces es bueno, ¿cómo le dijera? Buscar el significado de ciertas palabras, porque a veces nos abren el entendimiento, ¿verdad?, para aquellos que no tenemos, ¿verdad?, tanto. Pero el Señor, en una palabra, el Señor nos empieza a hablar y nos empieza a ministrar, ¿verdad? Cuando nosotros empezábamos a leer aquí en Primera de Reyes, ¿verdad?, cuando hace la pregunta Elías, ¿verdad?, al pueblo de Israel, le dice, ¿hasta cuándo? Y esa palabra de hasta, se dice que su significado indica el límite final de una trayectoria, de un espacio o de un tiempo. Ese límite, ¿verdad? Hasta ahí. Y la palabra de claudicar dice acabar por ceder a una presión o a una tentación. Entonces, si las juntamos, podemos decir hasta cuándo pondremos el límite de ceder a ese pensamiento que nos separa del Señor. Porque aquí el profeta Elías estaba hablando a unas personas que inconversas, ¿verdad?, les estaba hablando al pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hubo un tiempo en el cual completamente se separaron del Señor y fueron en pos de los Baales, de los dioses que en este tiempo el rey Acab les empezó a infundir, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Entonces llegó un momento en el cual Dios llegó a un límite. Y ayer cuando decía el hermano, ¿verdad?, dice, cuidado, porque cuando llega el Señor a un límite es de ponerse a pensar, ¿verdad? Estamos a una rayita quizás ya para que el Señor venga por su iglesia y ya, ¿verdad? Bueno, pero lo vamos a ver más adelante aquí en Primera de Reyes. Le voy a invitar, ¿verdad?, que esté presto ahí con sus lecturas y todo para poder entender. Está aquí en Primera, vamos a ir ahora a Segunda de Reyes 18, 17. No, a ver, dice el hermano, a veces de tanto se nos confunden, ¿verdad?, las lecturas, pero las recordamos, ¿verdad? A veces el Señor nos pone
Lo vamos a encontrar aquí en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. Amén, gloria a Dios. Bueno, aquí traigo diferente la lectura, ¿verdad? Pero 17:22. Bueno, apuntemos a la lectura, ¿verdad? Pero se dice que cuando Elías le dice a uno de las personas que escondieron a los ¿cómo se llama? Los profetas de Dios o algo así, va y le dice: dile que me has visto a mí, ¿verdad? Entonces, cuando se muestra Elías acá, las primeras palabras que ese rey le expresa, ¿verdad? Le dice, aquí es 18:17, pero no sé si es primera o segunda de Reyes, no le puse, hermanos, y perdón, ¿verdad? Dice que este hombre, las palabras que él expresa, dice: cuando Acab vio a Elías, le dijo, y le hace una pregunta, dice: ¿Eres tú el que turba a Israel? Y en el 18 le responde Elías y le dice: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Aquí, hermanos, nos damos cuenta que este rey, que Dios lo había puesto para que dirigiera al pueblo de Israel, lo llevó completamente a un lugar desviado. Si tuvo que ir por un lugar que el Señor le mandaba, él lo llevó por otro camino. En otras palabras, dice: tú eres el que los ha turbado, el que los confunde. ¿Por qué? Porque al inicio de nuestra lectura dice que el pueblo no dijo nada. Y eso me causa a mí como admiración, porque al quedarse callado es como en verdad estás batallando en si digo esto o digo lo otro. Note que el pueblo de Israel ya estaba totalmente confundido. Por eso en esta tarde veamos qué importante es que nosotros seamos buenos administradores de nuestra casa, de nuestra familia. ¿Cómo estamos guiando nuestra vida? ¿Cómo estamos guiando nuestra familia? ¿Estamos confundiendo a nuestros hijos? ¿Nos estamos confundiendo nosotros mismos? Vean aquí la consecuencia de hacer completamente lo opuesto a lo que el Señor nos manda. Llega un momento en el cual ya no se sabe si jalamos para allá o jalamos para acá. Ahora sí, hermanos, aquí en Segunda de Reyes 17:22, les voy a un poquito rápido, nos vamos a ir, ¿verdad? Nos vamos a ir para poder llevarnos mucho tiempo. Dice aquí, ¿verdad?, que por falta del carácter, de todo lo que ya este rey había hecho en el pueblo de Israel y todo, Dios toma la decisión de llevarlos cautivos con el rey de Asiria. Y note esto, dice en el 17:22, dice: y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam, que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de los profetas, sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Siria hasta hoy. Amén, gloria a Dios. Dice aquí, ¿verdad?, que ya el Señor los quita de su mirada y los lleva cautivos a un lugar que no era el que Dios tenía preparado para ellos. Pero podemos decir: bueno, pues qué de malo hay, pues ya estaban cautivos y
y pues ya ahí, ¿verdad? Pero lo que me llama la atención aquí, que en esa ciudad, hermanos, a todos los que llevaban cautivos o a todos los que ellos agarraban como los cautivos, los exiliados y todo esto, dicen que los llevaban de viajes de cientos de millas, amarrados, hermano. Y dicen, no, bueno, pues como quiera, pues está bien, los llevaban amarrados, pero de la forma que los llevaban, hermano, me causó a mí como impacto, como decir, bueno, dicen que los llevaban desnudos por todo ese camino. Bueno, desnudos. Y dice que también les ponían una argolla, aquí lo que era el paladar, uno a otro. Y ahí iban caminando como animales, ¿verdad? Porque se iban guiados por eso. Entonces yo decía, bueno, pues iban desnudos y luego llevaban eso así. Yo me proyectaba y yo decía, bueno, pues uno de hombre a lo mejor se aguanta la vergüenza o qué sé yo, ¿verdad? Porque es vergonzoso caminar por las calles así encuerado, ¿verdad? Que alguien te mire. Pero ¿qué de tu esposa? ¿Qué de tus hijos? Que vean sus cuerpos, ¿verdad? Y de la manera que van caminando, ¿verdad? Entonces, aquí vemos en una lectura que está en el libro de Amós, ¿verdad? Aquí mismo ya lo estaba diciendo el Señor, ¿verdad? Dice Jehová, el Señor juró, 4, 2 y 3, hermanos. Es Amós 4, 2 y 3. Para la honra y gloria de Dios, dice aquí, dice Jehová, el Señor juró por su santidad. He aquí vienen sobre vosotros días en que os llevaré con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador, y saldréis por las brechas una tras otras y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Entonces, si vemos, ya el Señor ya lo traía, ¿verdad? Ya se lo había dicho también a Amós, ¿verdad? Aquí dice, juré por mis santidades. Dice, aquí vienen días en que os llevaré con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Fíjese, hermano, lo importante, ¿verdad? Que es poder hacer lo correcto delante del Señor, ¿verdad? Para no pasar esa vergüenza. Se dice que el Señor hizo eso, dice, para humillar de esa manera, a ver si recapacitaba el pueblo y poder tornarse, volverse al Señor, ¿verdad? Pero aún así, ellos siguieron. Todo el capítulo ese de Reyes 18, 17 habla. Mandaron traer un profeta para que les hablara de las cosas de Dios y todo, y ni aún así ellos siguieron en la vanidad de sus cosas, ¿verdad? Entonces, la Biblia también nos habla, ¿verdad?, de reyes y sacerdotes, y podemos decir que en esta tarde, ay no, ya mejor yo ya no soy rey, ¿verdad? Porque pues este rey también ya quedó mal. Pero si hablamos del rey Salomón, decimos, como él quisiera ser, ¿verdad? Porque él dice que era sabio, ¿verdad? Y tenía todas las riquezas, ¿verdad? Entonces, pero también dice que los reyes y los sacerdotes, bueno, otro sacerdote que también falló fue Elí, que por amor a su hijo, a sus hijos, perdió todo. Fíjese bien, Elí era el sumo sacerdote, podía entrar a la presencia de Dios, ministrar y todo, hermano, y todo eso le fue quitado. Todo eso le fue quitado. Era juez, dice, de Israel por 40 años. O sea, fíjese qué privilegio de este hombre. A muchas veces el amor a nuestros hijos nos puede llevar a apartarnos del Señor. Veamos esto, ¿verdad? Que hace rato les decía, bueno, cómo estamos dirigiendo nuestra vida, cómo estamos dirigiendo nuestra familia como reyes, porque el Señor nos ha puesto, ¿verdad?, como reyes en nuestros hogares, ¿verdad?, en nuestras vidas. Cómo estamos infundiéndoles el amor hacia el Señor a nuestros hijos.
Pero ahora vemos que el amor a nuestros hijos, hermano, muchas veces nos aparta de Dios. Veamos qué dice en 1 Samuel 2:22. Dice la palabra del Señor: pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo digo que todo este pueblo por vuestros malos procedes. Dice: no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. O sea, no nomás es mi casa. Fíjese el testimonio, cómo debemos de conducirnos, hermano, porque si nosotros nos hacemos llamar hijos de Dios y que somos cristianos y que el Señor ya nos cambió y que esto y lo otro, entonces debemos de proyectarnos a aquel que no conoce de Dios, para que nosotros vea un cambio. Aquí dice porque ustedes están haciendo pecar al pueblo, porque ya entonces le pierdes la santidad a las cosas del Señor. Ya dices, bueno, si estos lo hacen, pues entonces, y ellos según tienen temor, entonces lo mismo da hacer una cosa que la otra, pero no. Bueno. Y luego más adelante dice, en el 2:27 dice, entonces ahí ya viene el Señor hablando, ¿verdad? Dice: y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová. Dice: ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en la casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre las tribus de Israel, para que ofreciere sobre mi altar y quemase incienso, y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Y luego el 29 dice: porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo haga tal cosa, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos por poco. Ahí vemos la consecuencia, porque, hermano, al inicio decía, porque Elí era muy viejo. Quizás era una excusa, ya no le daban las fuerzas. Pero delante de Dios, nosotros, ¿qué excusa podemos llevarle al Señor y decirle: hice esto porque hice esto? No hay excusa, hermano. Dice que debemos de amar a Dios sobre todas las cosas, pese que sea la familia, sea la comodidad, sean los bienes, sea esto. Y usted puede decir: no, pues qué fácil. Pero a mi corta edad, hermano, he aprendido a tener esas experiencias. No quiero que mi hijo se sienta mal, ¿verdad? Pero él me hizo pasar por un tiempo de amargura, pero yo agarré, me paré firme y le dije: ¿sabes qué? Si no te compones, te enojas. Y mi esposa me decía: no, pero es que esto... No, porque eso va a afectar la vida de Leslie, la vida de Allison y todo, le digo, y también mi ministerio en la iglesia, le digo, porque yo preparaba mis escuelas dominicales así para... Le digo, no puedo permitir esto. Entonces el Señor nos dio la victoria, porque a raíz de ese problema que tuve con él, el Señor rompió esa ligadura de amargura en mi vida, ¿verdad? Entonces muchas veces debemos de actuar, hermano, conforme
a lo que el Señor nos pide, no conforme a nuestros sentimientos, porque nosotros nos equivocamos, pero el Señor mira más allá de lo que nosotros podemos ver. Entonces, preferible, hermano, honrar a Dios en todo tiempo y en todo momento. A pesar de le digo, de la familia, de esto y lo otro, delante del Señor no vamos a tener excusas que porque éramos viejos o porque no, hermano. Necesitamos ser cabales, firmes, ser leales al Señor. Dice que nosotros somos como cartas abiertas, ¿verdad? Entonces, quiero que entienda, ¿verdad? O que comprenda lo importante que es infundirles el amor a nuestros hijos, ¿verdad? Para Dios. Ahora, bueno, decíamos, ¿verdad? En nuestra lectura, ¿verdad? Que si Dios es Dios, es ir en pos de Él. Y si Baal es Dios, seguirle. Y le voy a hacer una pregunta, ¿verdad, hermano? Para usted, ¿qué significa un Baal? ¿Alguien me puede decir? Un Dios, pero algo más así para que lo podamos entender. ¿Mande? El dinero, el amor al dinero. El amor al dinero. Lo que se interpone entre uno y Dios, hermano. Lo que nos separa de Dios, ¿verdad? Esos son los Baales. Pero dijo algo bien importante mi hermano Giovanni. Y vamos a Mateo 6:24, hermanos. Dice la palabra del Señor de esa manera. Dice, ninguno, ¿qué dice? Ninguno puede servir a dos señores, ¿porque qué? Porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. ¿Y qué más dice, hermanos? No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podemos, hermano. No podemos estar entre esos dos pensamientos, ¿verdad? Porque tarde que temprano, si las cosas nos van bien en lo terrenal, nos vamos a apartar de Dios, ¿verdad? Y eso es, eso siempre ha sido. Ayer decía el hermano en su predicación, ¿verdad? La persona que a veces llega a poseer lo que él deseaba en su corazón, el auto, la casa y todo eso, pero aún así no llena, queda un vacío todavía en él. Pero cuando nosotros nos llenamos del Señor, el Señor nos pone paz, porque aunque sea poco, hermano, pero sabemos que el Señor nos da paz y nos da la bendición y todo, porque dice que donde está vuestro tesoro, también ahí está vuestro corazón. Y dice, no nomás eso, porque dice que también Él reprende al devorador. Muchas veces podemos decir, o a personas que escuchamos y decimos, no, es que son cheques de tanto, trabajo tantas horas y todo, pero hermanos, están peor que uno. Y dicen, ¿tú cómo le haces? ¿Tú cómo esto? Entonces ahí miran la diferencia. Entonces es mejor que el Señor nos dé, ¿verdad? Conforme a lo que Él tiene para nosotros, y estar contentos, hermano. Porque dice, ¿verdad? No podéis servir a Dios y a las riquezas, ¿verdad? Porque eso, hermano, te separa de Dios, el afanar. Y ahí mismo dice en el título, ¿verdad? De Mateo, el afán y la ansiedad, ¿verdad? Y más abajo dice, en el 25 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, ni qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Dice. Y ahí empieza a ser un sinfín de ¿cómo se llama? De ejemplos, ¿verdad? Y dice, mira los lirios del campo. Pero en el 32, hermano, ahí quiero que leamos también, ¿verdad? Dice, porque los gentiles, ¿qué dice, hermano? Buscan todas esas cosas.
y hace un punto y Ana como, ¿verdad? Dice, porque los gentiles buscan todas esas cosas, dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas. Y luego el 33 que nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Pero a veces nosotros queremos buscarlas por nuestro esfuerzo. He sabido de hermanos, ¿verdad?, que tristemente le dan por el lado de que ellos pueden y todo, y se acaban las fuerzas y siguen igual. Hay hermanos que levantan al sol y sacan a la luna. Estoy hablando en el trabajo. Llegan a su casa muertos, no disfrutan ni de lo que tienen. ¿Por qué? Porque ya el enemigo ya les sembró ese afán, ¿verdad? Esa ansiedad por querer tener más. Yo le decía, hermanos, lo que es de esta tierra aquí se queda, hermanos. Lo que es terrenal aquí se queda. Y en la tarde, cuando yo venía de donde están los hermanos, veía una reflexión, una casa vieja, y dice, porque los tesoros de esta tierra, dice, son como esa casa, dice, donde el orín, ¿cómo es? O sea, lo termina, ¿verdad? Y lo que es eterno, hermanos, es lo que el Señor nos tiene reservado. O sea, que por lógica es mejor, ¿verdad?, estar con el Señor. Es mejor estar con el Señor, por lógica, hermano. Mire, el Señor nos bendice en este mundo, en esta tierra, en esta vida. ¿O no nos ha bendecido? Amén, gloria a Dios. Porque yo lo puedo decir, tengo más de 20 años en este país y el Señor me ha bendecido y me ha guardado, hermanos. Y no nomás eso, porque yo sé que el Señor tiene preparado una morada, no nomás para mí, sino para toda mi familia. Decirle, Señor, aquí está mi familia, la que tú me diste, toda se salvó. Por eso es necesario, hermanos, que como nosotros, como jefes de casa, aprendamos a orar. Qué importante es eso, hermano. Aprender a orar, a platicar con el Señor, a darle un tiempo a Dios. Fíjense esto, hermano, dice que si nosotros aprendemos a orar, las cosas cambian. Y el Señor empieza a escuchar y empieza a trabajar en la vida. Muchas de las veces nosotros no podemos ver tan rápido los frutos, ¿verdad?, pero el Señor nos cuida. Por eso mismo, hermano, ese título, cuando el Señor lo ponía en mi corazón, necesitamos un toque del Maestro. En verdad lo necesitamos, hermano. Les voy a platicar algo rápido, ¿verdad? Es acerca de un violín. Se dice que era de una subasta de todos los bienes de una casa de un señor muy rico, pero ¿cómo se llama? ¿Cómo le dijera? Todo se tenía que vender, todo, hasta una cuchara, todo se tenía que vender con esa condición. Y dice que ya estaban casi terminando la subasta, la estaban concluyendo ya casi, y vienen al señor al que estaba subastando y le presentan el violín, pero le presentan un violín completamente sucio, con las cuerdas todas flojas y esto, ¿no? Y el señor pues hace un aspecto así como que ni lo quiere tocar. Y la gente pues empieza así como a voltear, dice, no, pues eso yo no lo voy a comprar ni nada. Entonces se para un hombre de una fila y le dice, ¿me permite? Entonces aquel hombre saca un pañuelo y empieza a limpiar el violín, empieza a ajustar y empieza a entonar una canción. Dice que aquella multitud, aquella gente, unos con un semblante entristecido, otros
se compugieron con las melodías que estaba tocando ese hombre, otros empezaron a llorar, y así, ¿verdad? Empezó a haber una reacción en esa gente. Entonces, cuando el hombre agarra y le vuelve a entregar el violín al que estaba dirigiendo la subasta, aquel hombre lo toma, y cuando lo toma, luego empiezan a hacer una oferta. Después que nadie lo quería comprar ni nadie lo quería ver, empezaron allá $100, $200. Dice que fue uno de los objetos que subió más de valor. Y se preguntaba ese hombre y decía, ¿qué fue lo que cambió? Y alguien respondió por allá, fue el toque del maestro. Y de esa manera, hermanos, quizás nosotros fuimos alguna vez a ese violín, que dábamos nuestro mejor aspecto delante de Dios, que nuestras cuerdas estaban afinadas delante de Él, que nuestras alabanzas eran las mejores delante de Él. Pero vino el tentador y nos puso otro pensamiento. Entonces empezó a desajustar nuestra vida, nuestra apariencia. Y no estoy hablando de estos trapos ni nada. Nuestra apariencia delante del Señor empezó a ser deplorable, hermanos. Ya no le llamábamos la atención al Señor. Entonces, hermano, ¿qué nos toca por hacer? Permitámosle al Señor, ¿verdad? Como dice ese título, necesitamos el toque del Maestro, que venga y que nos ajuste, que ajuste las cuerdas, que limpie nuestra vida, nuestros corazones, que saque todo lo que no le agrada de aquí, que Él sea el que lo llene todo, tanto esto como esto, hermanos, porque cuando nosotros le damos esa oportunidad a Dios, el Señor hace buenas cosas. Y el Señor en su amor y en su misericordia nos vuelve otra vez a usar, hermanos. Nos vuelve a usar. Y no podemos estar hablando de experiencias pasadas. No, hermanos. La vida del cristiano debe de ser constante. Constante. No hablar de bendiciones pasadas o testimonios pasados. Es bueno, hermano, pero lo mejor es estar en el camino del Señor siempre, y no estar nada más así con un pie aquí y con un pie acá, porque recuerde lo que dice la palabra del Señor: al tibio lo vomitará de su boca. No podemos estar con eso, hermano, con un pie aquí y un pie en las cosas del Señor. O somos del Señor o no somos, hermano. No nos engañemos. No nos engañemos, hermano. Por eso yo les decía, y yo les invito, hermano, a que, miren, hermano, bueno, pues aquí, ¿verdad? Siempre nos hace hincapié, hermanos, está la oración, hermano. Haga el propósito, hermano. No todo en la vida es trabajo. Y me puede decir, no, tengo deudas y todo. Sí, hermano, pero lo que dijo el hermano ayer, cuando estamos en el Señor mueve los corazones y perdona las deudas. Que tenemos necesidad, sí, hermano, el Señor sabe de qué tenemos necesidad, pero primeramente dice que busquemos el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Hermanos, no quiero tomar más tiempo, ¿verdad? Quiero que vayamos rápidamente aquí al libro de Josué. Y vamos a ver aquí en el 24:14 al 16. Y por favor póngase de pie, hermanos. Vamos a leer esta lectura, ¿verdad? Que es también importante, ¿verdad? Para nuestra vida. Y como decíamos al principio, ¿verdad? Pues también Elías hablaba al pueblo, ¿verdad?, de Israel, y en ese entonces no dijeron palabra, pero en esta ocasión habló Josué,
Y fíjese lo que dice, ¿verdad? Aquí es en el 24:14, ¿verdad? En adelante dice: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad, dice, y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy, hermanos, a quién sirváis, si a los dioses que tuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, dice que serviremos a Jehová. Dígalo, hermano, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y entonces dice, el pueblo respondió y dijo: nunca tal cosa acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Ahora sí ya hubo palabra, ahora sí ya hubo gente que reconoció que Dios es Dios, hermano. Dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Llévese eso en su corazón, hermano, y haga un compromiso en esta noche. Haga un compromiso con el Señor y dígale: Señor, quizás esto me ha ganado, quizás esto me ha separado de ti y todo, pero hoy quiero hacer un compromiso contigo, ayúdame. Quizás en mis fuerzas no lo voy a hacer, pero tú que eres el que da las fuerzas, ayúdame. Y hermano, pues espero, ¿verdad?, que el Señor verdaderamente, ¿verdad?, haga lo que tenga que hacer en la vida de usted y permítale. No se rehúse, hermano, porque a veces nos quieren agarrar así, nos sentimos así como que no. Pero le voy a decir algo, ¿verdad? Cuando el Señor nos agarra y nos toca, hermano, se siente algo bien hermoso. Por eso produce a veces en nosotros el llorar, y no de tristeza ni de miedo, hermano, es de gratitud. ¿Por qué? Porque nos sentimos al Señor que está cerca de nosotros. Dice que nosotros permitamos, ¿verdad?, que nuestras rodillas toquen el suelo, porque con las manos hemos de tocar el cielo. El Señor les bendiga.